pie de tu amante cuadros, cojines bordados, cachivaches varios. Todo esto ha sido severamente prohibido. La pared estaba decorada solo con un crucifijo de ébano. En el lujoso estante apareció un volumen, la Biblia y algunos libros de contenido moral y espiritual. Sobre la cama era una manta de lana blanca. En la habitación de Ellen, que era el doble de grande que la de Nelly, sucedió una transformación completamente opuesta. La hermosa misionera estuvo a la altura de su condición de hija de Artemie. Por naturaleza amaba el lujo, el cambray, los encajes, las flores, las joyas, las mesas refinadas y diversiones. Encuentran los objetos desterrados de la habitación de Nelly refugiarse inmediatamente en casa de Ellen. El tocador ha sido decorado con mantel de encaje, petacas y cajitas de plata hecho a mano. La cama estaba rodeada de cortinas blancas bordadas y las mesas y estanterías adornadas con valiosas chucherías y retratos en marcos artísticos. Cuando, después del té, Nelly entró en la habitación de su amiga, se encontró en un lujoso y acogedor tocador, que en nada se parecía a una residencia temporal. Ellen tenía la habilidad de vestirse siempre bien y instalarse cómodamente. En ese sentido, la sangre que heredado era contrario a la severa educación y convicciones de los comunidad. Además, la gran fortuna que tenía, desde la mayoría de edad, le permitía satisfacer todos sus caprichos en ese momento. Envuelta en una bata blanca de cachemir, Ellen estaba sentada en el pequeño escritorio y hojeaba papeles sacados de la carpeta. ¿Irás a trabajar hoy? Tenía la intención de discutir algunos detalles de la casa, dijo Nelly, acercándose a la mesa. Siéntate. Estoy enteramente a su disposición. Como no tenía sueño, decidí revisar algunas notas para mi primera conferencia. Pero eso puede esperar. Así que dime, ¿qué? ¿Qué te preocupa en esta casa? Vine a hablar de los sirvientes, el cocinero y el cochero. Estos 4 hombres son completamente inútiles en un departamento comunitario, paraíso sin Adán, y representan un peligro notorio para Meg y Arabella, las hermanas inferiores que vinieron con nosotros. ¡Qué feo! ¿Creado? ¿Quién presta atención a este tipo de gente? Elena observó. No tú, no yo, y por supuesto no Amy, pero Meg y Arabella siempre serán chicas sencillas que pueden fácilmente olvidar tu triste pasado. Así como el pasado de tu madre, es nuestro deber protegerlos de la tentación en la medida de lo posible. Además, como saben, nuestras reglas no permiten hombres en casas comunitarias. Podríamos afirmar que estamos en un país extraño y lejano. Los muros de la comunidad. En cualquier caso, si la presencia de estos los hombres les molestan a usted y a la señora Forrest, despídanlos, pero, en mi opinión, deberíamos quedarnos con el cochero. No podemos poner a una mujer en la caja de la tripulación. Después de esta rápida conversación, se acordó despedir a las sirvientes y el cocinero, reemplazándolos con mujeres, pero mantener al cochero. Además de él, contratarían a un pequeño grumete que abría la puerta y cumplía con otros pequeños mandados. Una vez sola, Ellen sacó el retrato de su padre de la caja y lo examinó. Por mucho tiempo. ¿Lo encontraría en esa sociedad? ¿Vendría él a sus conferencias? ¿Habría cambiado mucho? Ella no tenía dudas de que todavía estuviera vivo, porque Evgeny, en el Hablando de San Petersburgo, citó a un amigo llamado Artemiev. En su opinión, ese no podía ser otro que su padre. Ellen sintió un deseo abrumador de encontrar a este padre indigno, mezclado con el miedo al encuentro. ¿También encontrarías, varón? Desde que se separaron en Bremen, no había tenido más noticias de él. Había dicho que, antes de regresar a la capital, tenía la intención de ir a Rebel 1, ya que tenía propiedades en ese región. Por alguna razón desconocida, la memoria de varón trajo un fuerte rubor a sus mejillas. Irritado contigo mismo, Ellen rápidamente dijo una oración y se fue a dormir. 1. Rebel, antiguo nombre de Tallinn, capital de Estonia. La primera noche, bajo el cielo plomizo de San Petersburgo, Ellen dormía muy mal y tenía pesadillas. Desperté en medio de sudaba toda la noche y luego no podía volver a dormirse por varias horas. Por la mañana se sentía tan cansada que decidió descansar unos días antes de emprender nada. Ese día, la baronesa Nadler vino a visitarlos como había prometido. Después de resolver algunos problemas monetarios, ella mostró una cálida solidaridad con la misión defendida por Elena. La baronesa habló mucho sobre la decadencia de las mujeres, la traición de los hombres, sobre la felicidad de ser independencia y la necesidad de una vida activa y útil fuera de lazos opresivos del matrimonio. Pero esta vez, Ellen no entusiasmado.
la baronesa ataviada y maquillada, tratando de joven, no transmitía confianza e incluso provocaba dudas sobre la sinceridad de sus palabras. Asimismo, parecían sentir gran simpatía el uno por el otro y Ellen aceptó la invitación a pasar baronesa, 3 días. Señorita Rutherford, en su honor reuniré algunos amigos cercanos. Todos son gente culta que comparte tus ideas. Así, tendrás la oportunidad de conocer a tu futura audiencia, agregó amablemente para señorita Nadler. Al regresar a su casa, la baronesa encontró el barón Ravensburg quien, al no encontrarla, ya tenía la intención de ir a pesar de. Lidia Andreevna no lo dejó ir y lo invitó a entrar. ¿Sabes de dónde acabo de venir? Preguntó baronesa, mientras la criada le quitaba el abrigo. De la casa del predicador americano que te asombrará, el Adams. Espero que podamos sobrevivir a este golpe. Entonces somos muy difíciles de liquidar, respondió el barón, riendo. Por cierto, la señorita Rutherford es muy elocuente, por la lógica de sus conclusiones y por su interesante discurso pertenece a ese tipo de enemigo que merece respeto. Escuchándote, hasta se podría pensar que ya la conoces, Yevgeny Pavlovich. Exactamente. Conocí a la señorita Rutherford por casualidad, cuando vinimos de América en el mismo barco. Por cierto, tuve la oportunidad de asistir a una de sus conferencias mientras aún estaba en Boston. Baronesa, le puedo asegurar que después de escucharla, me sentí más sucio como el hollín y peor que un gorila. La baronesa rió alegremente. ¿Y después de tanta humillación, continuaste insistiendo conocer a la señorita Ellen? Pero ella es encantadora y tan divertida en sus convicciones, como si se le encomendara la santa misión de poner fin a la humanidad. Además, el barón se retorció el bigote, tengo la sensación de que esta misión fallará en el momento en que el altierno corazón de la señorita Ellen es vencido por un sinvergüenza, haciéndola renunciar al paraíso sin Adán. ¿No estaría usted, barón, fingiendo ser ese sinvergüenza? En ese caso, el próximo miércoles el asedio de la fortaleza. La señorita Rutherford me visitará por la tarde. Invito a usted y Vladimir Alexandrovich. Transmitir mi invitación. Sin duda, pero... Lidia Andreevna, tengo un problema. Por una mentira que inventé, me encuentro en una posición delicada ante la señorita Ellen. Contó la historia de la supuesta esposa que habría estrangulada por los celos. Se rieron mucho y la baronesa, regañándolo y llamándolo pequeño mentiroso, le prometió explicarle a Ellen que todo fue una broma motivado por la irritación masculina. El día señalado, Ellen y Nelly se alistaron para irse a casa. Por la baronesa Nadler. La señora Forrest y Emmy prefirieron visitar una residente estadounidense de la ciudad que los invitó a su casa. Ellen y su amiga esperaban encontrar una audiencia exclusivamente femenina interesada en tu movimiento. Tenía desagradable sorpresa ver el gran salón de la baronesa y las habitaciones contiguas abarrotadas de gente bien vestida y ruidosa, compuesta en su mayoría por hombres. Todos reían, charlaban, coqueteaban y entre las víctimas y sus opresores, parecía haber total acuerdo. En realidad, la baronesa Nadler retrató al predicador como en la atracción de la tarde y la sociedad, curiosa, se habían reunido para divertirse con ella. El paraíso sin Adán, las ideas de Ellen y su oposición al sexo masculino ya sirvió como tema de animación, conversaciones, discusiones entusiastas, apuestas y varios bromea, cuando el sirviente anuncia, la señorita Rutherford Hardy y la señorita Sinclair. Artemiev, especialmente interesado en la condena que el amenazado por las innumerables víctimas que tenía sobre su conciencia, se acercó a la entrada y se apoyó contra el piano, para mejor ver los recién llegados. Ravensburg se mezcló con multitud de jóvenes evitando el aviso inmediato. Ellen caminó al frente. El vestido de seda negro perfilado su porte alto y elegante, destacando la blancura de su rostro y el color dorado de su espeso cabello. Solo un broche de diamantes en forma de rama rompió el monotonía de este traje oscuro. Pero las damas se dieron cuenta inmediatamente que la tela era magnífica y el encaje que adornaban el corpiño y las mangas eran muy caras. Nelly, como de costumbre, vestía un sencillo vestido negro de lana. Tu figura delgado y serio, contrastaba agudamente con la delicadeza y la gracia del amigo. La mirada de Artemiev se fijó en la encantadora muchacha, cuyo rostro se puso un poco sombrío frente a tal multitud e hizo una reverencia discreta a la anfitriona. Una vez más las orgullosas características y serio de ese rostro, los ojos grandes y brillantes parecían sorprendentemente familiar. Él, en vano, rompió el cabeza para recordar de dónde la conocía.
Al principio, vio desde lejos a los estadounidenses siendo presentado a varias personas y tratando de escuchar la conversación. Vio cuando el varón se acercó a ellos y fue recibido con frialdad. Finalmente, decidió pedirle a la baronesa que también lo presentara. Él. Toda la sangre se precipitó al corazón de Helen y un escalofrío corrió por su cuerpo cuando la baronesa le presentó a Vladimir Alexandrovich Artemiev y le dio una profunda reverencia. Bastaba una sola mirada para reconocer al héroe de su infancia, cuyo retrato conservó. Estaba el que se había ido, que se había olvidado de su madre y de sí misma. En ese momento, se inclinó ante ella como si fuera un extraño y la voz del corazón no le susurró que estaba frente a su propia hija, esa pequeña Lolo, que parecía enamorada tanto antes. Artemiev se sorprendió mucho al notar la profunda palidez de la chica y su mirada extraña y avergonzada. Pero la vanidad le sugirió que había hecho otra conquista, aún más halagadora por haber sido inesperado y de un encantador enemigo de hombres. Después del té, la sociedad se dividió en grupos. Helen y Nelly, que no la abandonó, a pesar de que poco intervinieron en las conversaciones, se sentaron en una pequeña mesa al lado de una mujer joven quien mostró gran simpatía por la señorita Rutherford. Pronto se les unieron el barón y Artemiev. Ahora, en la sala visitas había menos gente, ya que la mayoría de los invitados sentado en las mesas de juego. Helen recuperó por completo su autocontrol y miró con atención. Gran interés en la sociedad que la rodea, muy diferente de todos los que había estado hasta ahora. Con tu mente ágil, entendió que estaba en un ambiente donde sería muy difícil difundir sus ideas. Estos no eran yanquis sólidos, comerciantes calculadores, a menudo groseros, hombres hechos a sí mismos. 2. Tranquilo, aunque poco atractivo. Esta sociedad lujosos, refinados, indolentes y aburridos, que derrochaban, sin pensar en el futuro, el resto de sus legados, fue muy especial. Su padre había surgido de este entorno y ahora ella podía entenderlo. Mejor, aunque no pude encontrar excusas para lo que había hecho. A las damas tampoco les gustaba. Ella se preguntó si él no tendría razón varón cuando dijera que el país aún no ha madurado para asimilar las ideas del paraíso sin Adán. 2. Hombres hechos a sí mismos, el que venció con esfuerzo propio. El acercamiento de Artemiev y el varón interrumpió sus pensamientos. Empezaron a hablar de las conferencias y Helen dijo que el anciano general con el que acababa de hablar había prometido encargarse del caso, pensando que las conferencias podrían ser autorizados si no se les dio un carácter demasiado público y leído en francés o inglés. Como no sé ni una sola palabra de ruso, pude afirmo con calma a mi magnánimo patrocinador que daré las conferencias solo en un idioma extranjero y por un público que pueda entenderme, concluyó Helen entre risas. «¡Qué audaz de Platón Ivanovich para ayudar, señorita, contra nosotros!», exclamó el varón. «¿Eso significa hacer trampa, los hermanos por un par de hermosos ojos? Estoy solo me pregunto cómo nos describirá. Nos pareceremos seres más repugnantes del mundo, de los que todos huirán como de una plaga». Helen sonrió irónicamente. «Solo voy a decir lo que considero probado, que la maestros son poco confiables, irresponsables, egoístas y eso la unión con los señores es peligrosa y dañina para las mujeres. O el caso es que quiero convencer a nuestras hermanas que no es tan difícil, cuanto parece, prescindir de ti, solo aprende a ganar el pan de cada día, acostúmbrate a la vida solitaria, y date cuenta que solo permaneciendo en libre albedrío evitan miles de problemas, caprichos y ofensas que infliges a tu madres, esposas e incluso amantes. Trataré de predicar estas verdades con toda mi elocuencia. Cuantas más mujeres se dan por vencidas el placer de tener hijos, maridos y admiradores, cuanto más me sentiré feliz, pero, señorita Rutherford, tiene la intención de recomendar. Simplemente el fin de la humanidad, comentó Artemiev sin apartar los ojos de su rostro expresivo y animado. Interlocutor. Ya que en la Tierra todo acabará tarde o temprano, ¿por qué la humanidad debería ser una excepción? Helena objetó. Sería una desgracia tan grande, hay tanta gente inútiles, tantos miserables sin pan ni hogar, ¿para quién sería una felicidad de no haber nacido nunca? Además, los astrónomos pronostican varios cataclismos, la colisión de nuestro planeta con un cometa, en definitiva, el fin del mundo. En ese caso, ¿no sería más sabio librar a la humanidad de tal muerte? ¿Horrible? Perdóname, observó Artemiev, pero dudo que la humanidad comparte su opinión y la acepta, a pesar de las predicciones de los astrónomos, renunciando a las alegrías de la familia y felicidad para procrear. Una sonrisa de amargo desdén cruzó el rostro de Helen, miró con una expresión tan extraña en los ojos cansados de Vladimir Alexandrovich que le pareció ver en esa mirada quemando un destello de odio.
pretendo probar exactamente que estos llamados gozos de la familia son en realidad ficticios y muy pocos disfrutar. Lea las estadísticas sobre divorcios, separaciones, y si es posible, estadísticas sobre infidelidades conyugales y familias abandonadas. ¿Qué terribles figuras surgirían? En que en esta situación se encuentran esposas e hijos, abandonados a su suerte. Suerte para los padres y esposos cariñosos, que por criminales caprichos se casan y luego ignoran sus sagradas obligaciones, condenando a pequeños inocentes e indefensos a vida huérfana. ¿No hubieran sido mejores estos señores permanecer soltera y mujeres libres que tener hijos abandonados y sufriendo eternamente en privaciones y miseria? Artemiev fue desagradablemente golpeado por la cruel y voz metálica de Helen, hasta entonces delicada y armoniosa. Él también había abandonado a su esposa e hija. Ahora ambos estaban muertos y ni siquiera sabía dónde y por qué. Una arruga profunda apareció en la frente pálida de Vladimir Alexandrovich. Elena notó cómo su rostro se oscurecía, sus ojos se nublaban y sintió una alegría cruel. «¿Me comprendes, padre indigno y esposo deshonesto?», pensó. Ella. El varón interrumpió sus pensamientos. «Después de escucharte, me alegro de seguir soltero. Tienes razón, varón, nunca te cases. Por cierto, la baronesa Nadler me dijo que hiciste una broma. ¿Conmigo? No, no es nada de eso», protestó el varón. «¿Cómo puedo creer? Solo quería cabrearla, ver su enfado contra un monstruo que vagaba libre. En cualquier caso, quédate soltera, si eres tan celoso, tal vez realmente necesites un viaje a América para calmar los nervios. Pero, estando soltero, puedes, sin remordimientos de conciencia, llena tu camino de víctimas. Pero soy absolutamente inofensivo, si alguien merece sus flechas es Vladimir Alexandrovich. Este hizo tantas víctimas en su vida, siempre logrando esquivar hábilmente los lazos matrimoniales. Puede ser que, después de saborear las alegrías familiares, el Lord Artemiev estaba disgustado con tal yugo. Comprometer. Que nada. Es un soltero empedernido. Ligar con Himeneo, 3, sin dejarse atrapar jamás. 3. Himeneo, dios del matrimonio en la mitología griega. Oh. Así que en ese caso, pido disculpas. No sé por qué, me pareció que tu amigo es viudo. Artemiev, que había estado escuchando la conversación sin participar, levantó su cabeza y miró casi con terror a los ojos claros y fríos de Helen, como agregó, dirigiéndose al varón, entonces debe poseer una conciencia tan relajada como todos ustedes señores. Y no debes temer mis flechas, porque siempre me dirijo a mujeres y nunca a hombres. Hombres. Señorita Rutherford, ¿cómo puede esperar que una mujer dominar su propio corazón y no amar si ella se enamora? Se metió en la conversación Vladimir Alexandrovich. Se pasó la mano por la frente como para asustar pensamientos incómodos. Helen lo miró con frialdad y severidad y respondió, subrayando cada palabra, ¿y cuando las mujeres son traicionadas y abandonadas, cuando el hombre del que se enamoran las abandona como una carga inútil e incómodo? En tales casos, no obliga al corazón a olvidar al despreciable, incluso si todavía lo amas, no es no. Es mejor que nunca pruebes de la copa envenenada en el fondo de la que esconden amargas desilusiones, terribles luchas, a menudo hasta la muerte. Mientras tanto, aquel por quien ella muere, pasa indiferente sobre su cadáver y va a divertirse con otro, sin pensar que fue su culpa destruyó un pobre corazón roto. ¿Y los pobres niños? Son doblemente huérfanos, abandonados a su suerte y misericordia de los extraños. ¿No sería felicidad para ellos, no haber recibido el regalo traicionero de la vida? Si el hombre afirma estar por encima de las mujeres, exige que se someta y le obedece, debe probar su superioridad y ser el jefe de la familia en el verdadero sentido de esa palabra, su firme y amorosa protector, cuya previsión rodea a su esposa e hijos con un círculo mágico, inalcanzable por el vicio y la deshonra. Hombre puede ser severo, justo e incluso cruel con la esposa indigna, si él mismo es irreprensible. Pero, ¿con qué derecho se llega a ser juez, derrochador de vidas, de bienes y que niega cualquier obligación? A menudo son dos bribones los que se unen para engañarnos unos a otros. Él, con su vida inmoral, empuja a la esposa en el barro, mientras ella busca fuera de la casa algo que no lo encuentras en tu propia casa, si no eres víctima de los groseros opresor. Mientras Helen hablaba, una palidez mortal se extendió por el rostro de Artemiev. Se sentía como un acusado y su semblante la culpa asombraría a cualquiera que lo mirara. Sin embargo, nadie le prestó atención,
porque los ojos de todos miraban a Helen. Hay algo de verdad en tus palabras, dijo el barón. Nos educan como personas de la sociedad, nos preparan para ocupar puestos e incluso desarrollar talentos en nosotros agradable, pero a nadie le importa hacernos agradables padres y esposos. ¿Qué hacer? Y necesito mujeres para afrontar la forma en que somos en realidad. ¿Por qué? No veo la necesidad de eso, Helena lo interrumpió. Una esposa y madre. Como resultado, unos 6 meses después de la ceremonia de la boda, los cónyuges se dan la espalda y corren en diferentes direcciones opuestas. ¡Qué encantador! Usted, por supuesto, también, ¿tiene la intención de seguir este hermoso ejemplo? Helen respondió, riendo. 85, nada de eso. Al contrario, pretendo estar siempre en primeras filas en todas sus conferencias, porque quiero para reeducarme y hacerme digno de una esposa e hijos, respondió el varón, lanzando a su interlocutor una mirada que la hizo sonrojar. En ese caso, únete a la hermandad del señor Brown. Dijo en broma, tratando de ocultar su vergüenza. Hoy recibí una carta de él informándome que las castas llegarán a San Petersburgo este fin de semana. En ese momento se acercaron unos invitados y la conversación tomó un rumbo diferente. Disfrutando el momento, Vladimir Alexandrovich se levantó y cedió su lugar al baronesa Nadler. Ya había recuperado el control de sí mismo, pero su buen humor estaba echado a perder y prefería sentarse a la mesa del comedor. Barato. La conversación se volvió general, Helen pronto se volvió hacia el centro de la reunión y encantó a todos. Llegó la inspiración y despertó el don innato de circular por los pasillos. Algunas damas, usando las expresiones más halagadoras, invitaron a los jóvenes predicador para visitarlos. Su mente fina y desarrollada, su conocimiento extraordinario y, finalmente, el exotismo de la idea representaba, lo hacía doblemente interesante para ojos de los hombres que se apiñaban a su alrededor. Cuando Helen y Nelly comenzaron a despedirse, Barón insistió en acompañarlos a la tripulación como un anciano conocido, aprovechando la oportunidad, pidió permiso para visítelos. ¿Tú pides lo imposible, Barón? De acuerdo con las reglas de nuestra comunidad, ningún hombre tiene derecho a cruzar el umbral de nuestro refugio, salvo casos especiales y previstos. Helen le dijo, riendo. La presencia de nuestros peligrosos los enemigos podrían avergonzar a las hermanas. Además, si usted entra al refugio, ya no será paraíso sin Adán, añadió, con picardía, levantando los ojos hacia él. Claro. Oh. Así que le temes a los Adams. Por supuesto. Pero, debes conocer el proverbio, el peligro, cuando se conoce, ya está medio evitado. El varón miró largamente a la tripulación. Alejándose. Esa chica atractiva y especial le complacía cada vez más. Ella es diabólicamente encantadora, murmuró. Pero espera. Moveré cielo y tierra para que se rinda de este estúpido paraíso. No queriendo volver al salón de baile, el varón ordenó al mayordomo para que le trajera su abrigo y él ya se disponía a marcharse, cuando se le unió el pálido y aburrido Artemiev. ¿Ya terminaste de jugar a las cartas?, preguntó el varón. Sí, me dio dolor de cabeza y vine a tomar aire. Puro. ¿Y a dónde vas, Yevgeny Pavlovich? No me digas eso. Quiere estar solo para soñar con la americana. Es peligroso pierdan su corazón por este enemigo de los hombres. Que nada. El diablo no es tan feo como lo pintan. Es un crimen dejar a esa encantadora criatura en su nido de búho. Y debo mostrarte todas las alegrías del matrimonio, aunque esté adornado con algunos pequeños pecados. ¿Tu parte o la de ella?, preguntó Artemiev, en un tono burlón. Por supuesto que el mío. Te retorcería el cuello rosado si ella se atrevió a pagarme en especie, respondió el varón felizmente. Luego se separaron riéndose mucho. Apoyada en una esquina de la tripulación, Helen pensó en la reunión y muchas otras cosas que no tenían relación directa con las ideas que defendía. Entre estos recuerdos, Barón siempre ocupó un lugar destacado. Eso es porque Helen estaba inocente e inexperto en la vida, mientras que él era el león de pasillos, experto en todos los trucos y enfoques en el arte de conquista, a pesar de sus nervios sacudidos y corazón marchito. Muchos ya han olvidado lo verdadero y profundo sentimiento. ¿En qué estás pensando, Helena?,
Preguntó Nelly, inclinándose. Mirando preocupada por su amiga y tomándola de la mano. Sobre la reunión en la que estuvimos, eso me molestó. También. Entiendo. Este nuevo mundo la perturbará. Cuidado, Helena, no sea que Satanás ponga la tentación en forma de un hombre fatuo e inmoral que insiste en perseguirla. Estás soñando despierta, Nelly. Jamás olvidaré quién soy y las ideas que defiendo. No seas tan seguro de ti mismo. Recuerda que el orgullo es un pecado mortal y conduce a la caída. No eres monja, ninguno juramento, nada puede impedir que abandone la comunidad. Cásate con la persona que te gusta. Tu única defensa es libertad del corazón. Tengo la sensación de que el varón representa un peligro para ti, aunque no sea. Hay muchos hombres peligrosos aquí. Su amigo, por ejemplo, aunque ya no es muy joven, sigue siendo muy guapo. Él también te lanzó miradas muy raras. Ellen se enderezó de repente y exclamó, riendo nerviosamente, «Oh. Pero no será este, en todo caso, el que me hará renunciar a nuestra santa misión y a los principios sobre los que fui educado. Odio a ese hombre. Si alguna vez vacilo, imagen de ese hombre inhumano me hará volver al camino bien». «¿Lo odias? ¿Por qué?» Nelly balbuceó. «¿Cómo por qué? ¿No escuchaste a ese caballero? Llama Vladimir Alexandrevich Artemiev, es el asesino de persona que más amé y respeté en la vida, es mi papa». Nelly no pudo contener su grito de sorpresa. Pero no tuve tiempo de respuesta, mientras la tripulación se detenía frente a la residencia. Esta información la preocupó y le hizo perder el sueño. Entonces, después de vestirse para acostarse, fue a la habitación de Ellen. La encontró en bata, sentada en el diván, sumida en sus pensamientos. Sombrío. ¿Puedo molestarte un poco? Me gustaría hablar sobre la extraña casualidad de que, en su primera aparición en sociedad, la puso cara a cara con su padre. Sí, fue una coincidencia muy extraña. Yo no estaba preparado para esto y la vista de ese hombre me sacudió tanto que apenas podía controlarme. Entiendo perfectamente lo que debes haber sentido. Pero dile mí, si no es una indiscreción de mi parte, ¿tiene la intención de revelarse a tu padre? Un fuego oscuro se encendió en los ojos azules de Ellen. Por supuesto. Vine aquí solo por eso. Tengo la intención de jugar contigo, enfrentar su villanía y luego decir, soy tu hija, pero para ti, siempre seré un extraño como lo era antes. ¿Y si él, a pesar de todo, exige sus derechos? Intentar. No tiene pruebas de ser mi padre. Por debido a su imperdonable ligereza, no se llevó consigo el certificado de matrimonio, ni siquiera se molestó en buscar el certificado muerte de esposa e hija. Además, él no querrá ser desenmascarado ante la sociedad que lo considera soltero y divulgar esta vieja historia que no hace los honores. No es no. La estadounidense Rutherford Hardy, que conquistó un puesto en sociedad, dueño de una gran fortuna, nunca será un Artemiev. Pero él debe saber la verdad. Tú, Nelly, ¿dices eso, le gustó? Mucho mejor. En tu vanidad infinita, en paseo triunfal de conquista en conquista, ni siquiera por un momento tendrás dudas de que lograrás humillarme y destruirme, como lo ha hecho con innumerables idiotas antes que yo. Pretendo anímelo fingiendo ser un logro fácil. Tan pronto como estés convencido de haber logrado tu objetivo, te diré, soy tuyo hija, me deleito en espera de ver a ese sinvergüenza sonrojarse vergüenza, por querer hacer amante de su propia hija, esa pequeña Lolo que un día cargó en brazos y meció en el regazo y en quien, ahora, en vez de puro cariño paternal, se disponía a dar un beso fatal de amante. Oh. Quiero humillar a ese inhumano, pisotearlo en el barro de su propia vergüenza y quita la fingida juventud de ese fatuo rostro. Voy a envejecerlo cuando recuerde que tiene una hija. Más de 20 años. En ese momento, mi madre será vengada. Helena se quedó en silencio. Su voz y todo su cuerpo temblaban de emoción y gruesas lágrimas corrían por sus mejillas, mientras su amiga miraba con tristeza. Nelly entendió que en el fondo de ese enfado sonaba la amargura aguda de la soledad pasada y el pesar por no poder caer en los brazos de un padre amoroso. En el corazón de niña abandonada quemada con la necesidad de amar y ser amada, y esta severidad podría convertirse fácilmente en afecto y comprensión, si el padre inútil suplicaba perdón. Estás jugando con fuego, Ellen, si tienes la intención mantente fiel a nuestra causa, no desafíes al destino, teme debilidad,
que es bastante natural, pero que te obligará a perdonarlo como su madre, cuyas palabras cristianas y misericordiosas me repetiste tantas veces. Ellen se estremeció y se puso pálida. Con dolorosa claridad se le ocurrió recordar la noche de la muerte de Victoria, cuando su madre había hablado con ella, tratándola por primera vez, no como a un niño, sino como amiga. Recordó que cuando hizo un comentario severo sobre Artemiev, expresando la esperanza de algún día vengarse él por haberlos abandonado, su madre observó con desaprobación: no debes odiar a tu padre, por indigno que sea. Has sido. Nunca olvides que estás unido por lazos sagrados. No puedes juzgarlo. Él será suficiente castigado cuando está cansado de diversiones, saturado de vida inmoral y estar solo. Él mismo se creará una existencia solitario, arrepentido y desprovisto de verdadero afecto. Una misteriosa voz me dice que aunque me da por muerta, no se casará de nuevo. Por eso, cuando llega la vejez y enfermedades, y llega el momento de pasar al mundo invisible, cuando el Señor le demande cuenta de sus obras, será solo. Si algún día la casualidad los une a él y a ti, no será por pagar mal con mal, sino cumplir la ley de la divinidad Salvador: perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Abatida por estos recuerdos, Ellen se quedó en silencio y con la cabeza gacha. Pero esta debilidad duró poco. Luego se enderezó y sus ojos brillaban mientras respondía, severa y con labios temblorosos: mi madre era una santa, además, lo amaba mucho. Corazón. Pero nunca me enamoraré de nadie. Renegado las alegrías de la familia para no sufrir amargas desilusiones y me quedaré solo por el resto de mi vida. No flaquearé y nunca te perdonaré. Nelly no respondió. Se levantó en silencio, besó al amigo y salió de la habitación. Ellen se acostó, pero tenía sueño inquieto y pesadillas. Ella vio a su padre o al varón persiguiéndola alternativamente. Él recordó y durante mucho tiempo no pudo conciliar el sueño, tratando poner en orden los confusos sentimientos que la inquietaban. El ambiente en el que se encontraba ahora difería radicalmente de la austera comunidad donde creció y la sociedad de Boston, que sabía. Se sintió fuera de su profundidad, rodeada de extraños encantos en este lugar. La vida hervía tensa, con sus emociones, ilusiones, amarguras, problemas. Qué poderoso sentimiento, que esclaviza al ser humano y lo eleva al cielo o lo arroja al infierno, brotó con furia, como un volcán. Al recordar su misión, se sintió abrumada por la consternación. ¿Y si la llamada de la naturaleza es más fuerte que todas las conferencias y conversaciones? Amor, aún humillado, embarrado, vendido y incomprendido, sigue existiendo y dirigiendo el mundo. Su predicación, aunque basada en la verdad de los hechos, puede caer en terreno baldío. Pocas muchachas querrán ver al novio como enemigo, opresor, mucho menos, deshacerse de él. Por primera vez, se sintió desilusionada con la causa que defendió y aumentó su fervor y confianza en sí mismo. Capítulo 6. Los días siguientes trajeron a la señorita Rutherford una serie de problemas. El combate de la desilusión y la debilidad, sentí después de la recepción en casa de la baronesa Nadler, desaparecería por completo. Estaba lleno de coraje, confianza, sentirse listo para luchar. Los problemas lo sacudieron levemente, pero indicaron nuevos puntos vista de la posición que se disponía a defender. Una mañana le informaron a Ellen que una dama quería que ella hablara. Como ella dijo que todos los días de 12 a 3 tarde, estaría a disposición de las personas interesadas en consultándola, supuso que este sería su primer cliente. Se animó y se dirigió a la oficina donde la esperaba el visitante. Pero, por lo que parece, ese pequeño estuvo a la altura de sus expectativas y no se parecía a las damas que Ellen atendía en Boston. El buen humor se convirtió inmediatamente en discreto amabilidad. Ante ella estaba una mujer joven y hermosa vestida con lujo refinado. Su vestido de seda oscura tenía la impresión de un gran costurera. El magnífico sombrerito, cubierto de raso, descansaba sobre cabello negro como la brea y dos maravillosos aretes solitarios brillaban en sus oídos. «¿Cómo puedo servirle, señora?», dijo Ellen, haciendo hágase mentalmente la misma pregunta. «¿Qué podría quiero del paraíso sin Adán, esta mujer rica y hermosa, exudando salud, paz y vanidad?» «Señorita, escuché que va a dar algunas conferencias sobre la emancipación de la mujer. Estoy muy interesado en este tema y vine a hablar para llamarles la atención sobre una particularidad del yugo conyugal que la ley ignora y nuestros tiranos usan contra nosotros, con repugnante insolencia. Te estaré muy agradecido. Por favor, dígame». La dama se acercó a Helena.
Usted predica la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? Sin duda. Considero que esto es una ley básica. ¿Estaba seguro de eso? Exclamó la señora cálidamente. Ahora no tengo ninguna duda de que estarás muy interesado en este importante asunto. Cuando el marido engaña, la mujer ni está obligado a permanecer fiel a ella. A partir del momento en que tiene pruebas de la traición de su marido, eso va a depender de tu voluntad de pagarle o no de todos modos. Moneda, si se entera, debe guardar silencio y no armar un escándalo. Con base en la ley fundamental de igualdad de género, se sigue que si el hombre se considera libre, entonces la mujer también puede considerarse exenta de cualquier obligación. Lo siento, pero no puedo considerar que esto tuyo sea correcto. Razonamiento. Dijo Helen después de escucharla con sorpresa. En nuestra opinión, una mujer traicionada puede divorciarse de su marido adúltero o perdonarlo, pero sin derecho a llevar una vida inmoral. Además, desde el momento en que ambos tienen igual libertad, el hombre deja de ser el opresor y la mujer la víctima. Estás completamente equivocado en cuanto al significado y propósito de mis conferencias. No quiero probar que la mujer es digna de piedad cuando no encuentra la felicidad en el matrimonio esperado, pero, para evitar la desilusión, debe buscar, a través de la obra en sí, una posición independiente. Tu moral debe permanecer intocable y es digna del respeto de sus hijos, pues peor que los errores del padre. Mientras Helen hablaba, el rostro de la bella dama se puso rojo y en sus ojos brilló una llama de ira. ¿Qué pasa con esa mierda que llamas defensa de las mujeres, oprimido? ¿De un paraíso sin Adán? Exactamente, mi señora. Paraíso sin Adán significa una mujer sin amantes. Entonces debo decirle, señorita, que no entiende nada. Lo que predica. ¿Cómo es posible? El marido canalla la engaña, pobre esposa, abandónala, róbala para tal y tal, mientras ella, como un pavó, se pudre en la soledad, temiendo empañar tu tan poco valorada virtud. O peor, vete trabajando en harapos, completamente ignorado, mientras el burlarse de ella con ella amantes engalanados. No tienes la intención de predicar a libertad, sino humillación y completa esclavitud. Te adelanto que ninguna mujer que se precie a tus conferencias. Cualquier mujer sensata no le dará derecho a vengarse y pagar al traidor en la misma moneda, sin ya me lo permita o no la ley. Después de evaluar a Helen con una mueca de desdén, la dama se dio la vuelta. Y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Al quedarse sola, Helen se dejó caer en el sillón y se echó a reír. Nelly, que escuchó la conversación en la habitación de al lado, entró en el estudio y yo tampoco pude contener la risa. ¡Qué idiota! Ella dijo. No creo que lo haga. ¿Quieres unirte a nuestra comunidad? Deseo. Ella está buscando un paraíso lleno de Adams y eso no es parte de nuestro programa, respondió Helen, secándose los ojos húmedos de risa con un pañuelo. Todavía estaban hablando, divirtiéndose con esta extraña versión de la emancipación femenina, cuando trajeron otra carta de visitas. Otro cliente. Helen dijo después de examinar la tarjeta. Hazla entrar. Necesitamos conocer los gustos de nuestro público, añadió burlonamente. Momentos después, una mujer alta entró en la oficina. Voluminoso, con una expresión mezquina, obstinada y sensual en la cara carnosa, también estaba muy bien vestida, pero le faltaban la delicadeza y la naturalidad de los gestos de la primera visitante. Además, llevaba demasiado maquillaje. Fingiendo ser aún más cuidadosa, Helen la recibió con muy discretamente y le preguntó qué quería. La dama comenzó una larga historia, en mal francés, mezclado con palabras rusas, que Helen no entendía. Más o significado general de la verborrea era que todos los hombres eran sinvergüenzas ingratas y que, si abandonan a los niños y a las mujeres que sacrificado todo por ellos, la opinión pública, si no la ley, debería obligarlos a redimir su culpa. Imaginando estar frente a una esposa abandonada como su madre, Helen sintió lástima y simpatía. Dominar la impresión desagradable desde el primer momento, respondió a la señora que la defensa de estas criaturas inocentes y ofendidas era exactamente la causa principal de su predicación y que el objetivo del paraíso sin Adán consistía en acoger y ayudar a las esposas abandonados, garantizando también a sus hijos una vida honesto e independiente. Intentó explicar en pocas palabras el estatuto de la comunidad, pero la señora, que escuchaba atenta, la interrumpió. Perdón.
¿Me malentendiste? Exclamó exasperado. Mi destino es mucho más trágico, la traición que yo fui una víctima es aún más repugnante que los lugares comunes, naturalmente desagradable, me estás diciendo. Sin duda, el marido que deja a sus hijos es digno de regaños, pero en tales casos los niños pierden solo la material de soporte. La mujer, además de no ganar nada de su marido, muchas veces le debe, incluyendo en estos casos la dote o al vestido de novia. A veces ella misma tiene la culpa, si se deja para complacerlo. Los hijos, a su vez, conservan el apellido del padre. Además, la ley obliga al marido a mantener a la familia, descontando la mitad de su salario, si trabaja. Pero, escucha qué pasó conmigo. Yo era muy joven cuando me casé con un bribón, que me doblaba la edad, de carácter repugnante y extrema avaricia. Vida joven, hermosa y amorosa, me sentí muy infeliz. Un día, en un baile de máscaras, conocí a un joven encantador e inteligente y nos enamoramos. Yo era absolutamente inocente y simplemente seguí el voz desde el corazón, porque Pierre era pobre y su trabajo apenas pagaba estar solo. Mi marido no sospechaba de nuestra aventura y cuando di a luz a un niño, pensó que era suyo. Poco después mi esposo fallecido. Yo, libre y rico, estaba convencido de que el hombre para que había sacrificado todo y con quien tenía una conexión viva y santo se casaría conmigo tan pronto como la decencia lo permitiera. Él me hizo un juramento y me visitó todos los días, a veces quedándose todo el día entero. Pero cuando terminó mi luto, alegó problemas miembros de la familia para posponer la boda. Como lo consideraba mío prometido, además, estaba embarazada, lo dejé vivir en mi casa. Lo vestí, lo alimenté y hasta le di dinero para satisfacer tus caprichos. Así pasaron 4 años. Me siguió engañando con promesas, mientras que yo, cegado por el amor, creía en él y seguía colmándolo de regalos. Después de unos meses de nacimiento de mi tercer hijo, Pierre me dijo que se iría en un viaje de vacaciones de 3 semanas, para eliminar definitivamente los obstáculos que impidieron nuestro matrimonio y para ello me pidió prestados 2000 rublos. Imagínese mi estado cuando más tarde recibí el pago del préstamo y una carta, en la que decía que se había casado y se despedía de mí, deseándome todo el felicidad. Oh. Si en ese momento cayera en mis manos, mataría a ese bribón que destruyó mi vida, mi futuro, durante 3 años vividos a mis expensas en el comodidad y abundancia, y finalmente me dejó con 3 huérfanos para que negó hasta su nombre. Hablaba mucho gesticulando y con tal animación que Helen no pudo decir una palabra, que, por cierto, ni siquiera intentó. Mudo de asombro y disgusto escuché la desvergonzada confesión de aquella mujer, que informaba, sin escrúpulos, a un extraño toda la vergüenza y la suciedad en la que se hundió y aún considerado una víctima.